Sí, ya, atrás, atrás, ya, ahora sí. Hola con todos. Eh, hoy hablaremos acerca de los LMP en el Perú, bueno, la cual son es el límite máximo permisible en este caso, ¿no es cierto?, en el Perú. Seguidamente, vamos a tener respecto a ello el límite máximo permisible, que son los respecto a la educación ambiental. Bueno, esto presentado por el grupo de la Escuela Profesional de Física, que es mi persona, Iván Rubén Quispe-Colque, Diego Puma, Jorge Antero y Víctor Fernando. Bueno, siguiente, entonces, vamos a ver lo que hoy en día nos hacemos la pregunta, ¿no? ¿Qué es un límite máximo permisible? O LMP. Bueno, nos hacemos esa pregunta y en sí, en base a eso, también nos hacemos otra pregunta: ¿a qué se refieren estos instrumentos? ¿A qué se encarga de velar ellos? ¿Por qué son importantes? ¿Cuál es la diferencia entre uno del otro? Entonces, nos respondemos la primera pregunta: ¿qué es un límite máximo permisible? Bueno, es la medida de la concentración o grado de elementos, sustancias o parámetros físicos, químicos en sí y biológicos. Estos se caracterizan como un afluente o respecto a un afluente o emisiones en este caso, ¿no es cierto?, en la cual esas se pueden sobrepasar o no sobrepasar, la cual esto indica, ¿no es cierto?, que sea un límite en la cual se establezca por norma en este caso, ¿no es cierto? Entonces, estos instrumentos deben asegurar que no se exceda la capacidad de carga para los ecosistemas en este caso, ¿no?, respecto a estos contaminantes que existen. Bueno, en este caso, por otro punto muy importante, es su cumplimiento es exigible legalmente por el Ministerio de Ambiente en este caso. Otro punto también. Bueno, son parámetros y obligaciones que buscan regular y proteger la salud pública y la calidad del ambiente. En este caso, con estos tres puntos, nos hacemos la respuesta de estas cuatro preguntas, porque son importantes. ¿Cuál es la diferencia entre el uno y el otro? Que más adelante los pondremos, ¿no es cierto? Posteriormente, se tendrá, vamos a proseguir, por favor, en la cual, Antero, estás ahí, en la cual, digamos, eh, se pueda medir el límite máximo predecible, ¿no? ¿Cómo se puede medir este límite máximo predecible? Dado que son químicos, físicos, biológicos en este caso, ¿no es cierto? En este caso se mide desde un punto de emisión respecto al efluente o emisiones que se dan. Bueno, estos respecto a lo que emanan los elementos y en sí, cómo controlar estos elementos al momento de que puedan alcanzar el límite y poder hacer un tratamiento en este caso, ¿no es cierto? Respecto a ellos, hacen un tratamiento, digamos, respecto a los investigadores o respecto, digamos, a los integrantes de estos grupos en las cuales van a las empresas a gestionar estos límites, ¿no es cierto? Siguiente, por favor. Bueno, como el punto más importante de esto es características del LMP. Una de las características más importantes del LMP son que es un cumplimiento es exigible en sí, legalmente. Es decir, el titular de la actividad productiva que no cumpla con el mismo puede ser de posible sanción, ¿no es cierto? En este caso, son tres factores que involucran. Bueno, los indicadores son indicadores formales. Tiene que un cumplimiento obligatorio. Bueno, esto con el fin de proteger y preservar la calidad ambiental en este caso, ¿no es cierto? Como podemos apreciar en las imágenes, digamos, están haciendo un análisis, ¿no es cierto?, de las concentraciones o límites en la cual pueden evaluarse las empresas, no sé, la que puede ser las minerías, las empresas que, digamos, de fábricas y etc. Son muchas empresas en la cual tienen que estar en ese margen, en ese límite de concentración de lo que ellos emanan al medio ambiente, ¿no es cierto? Entonces, seguidamente ya, bueno, explicaremos acerca de esos listados o normas que se dan a conocer, ¿no? Entonces, ahora se podría ver la diferencia entre los ECAs y los MPs. A veces nos hacemos la pregunta: ¿cuál es la diferencia entre un estado de calidad ambiental y un límite máximo permisible? En este caso, ¿no es cierto? Bueno, apreciando la imagen, podemos decir que los LMPs en sí están basados respecto a las emisiones de efluentes, como podemos apreciar en la imagen. Los LMPs de emisión respecto al aire, los efluentes, y los ECAs en sí respecto al agua, a los parámetros ambientales en este caso, ¿no es cierto? Al agua,
o puede ser al aire, al medio ambiente en sí, en este caso. Es la diferencia en sí en la cual se basa, ¿no es cierto? Respecto a los estándares de calidad ambiental en la cual se puede evaluar ese punto de vista y referente a los límites máximos posibles, que son los efluentes y emisiones, ¿no es cierto? Controlar ese límite en sí. Y entonces, este control tiene dados respecto a normas y listados que se tienen en el Perú, respecto a todas las variedades de fábricas o proyectos que hay, digamos, respecto al uso del medio ambiente, ¿no es cierto? Y que posteriormente lo van a decir mis compañeros. Ok, continuando con los LMP, eh, tenemos que hablar sobre los cambios que han estado recibiendo estos límites permisivos a través del tiempo. Como vemos, hay resoluciones que se han dado a partir de la década de los 90, desde el año 96, donde empiezan a cambiar y a bajar estos límites máximos permisibles. Eh, Algunos de estos han bajado con un valor mayor al 50%. En la mayoría de los casos, bueno, en algunos casos está por el 75%, 80%, y hay casos más drásticos, y el más beneficiado sería el recurso hídrico. Siguiente, por favor. Bueno, como les dije, los LMP se han estado reduciendo de manera considerable desde la década de los 90, siendo el recurso hídrico que más reducción presentó, ¿verdad? Siguiente, por favor. Como les decía, vamos a ver que el material particulado, por ejemplo, tiene un límite máximo permisible de 100 a 150 microgramos por metro cúbico, y el plomo y el arsénico desde 25 microgramos por metro cúbico. Estos límites están más que todo enfocados a lo que son las emisiones de gases por industrias metalúrgicas y mineras, siendo estas las que más contaminan el aire, o bueno, prácticamente es lo único que hacen. Por ejemplo, el caso de La Oroya, no sé si lo conocerán, una mina bastante conocida que anteriormente, por la falta de estos límites, ¿no? De la falta de conciencia y también por falta de tecnología, no podían eh, limitarse, ¿no? Entonces, simplemente emanaban demasiados gases, y en La Oroya, por ejemplo, los cerros están pintados de blanco, no por así decirlo, nieve, sino por la cantidad de contaminantes que estos emitían. Hoy por hoy, La Oroya es una mina que prácticamente está cerrada y ya no trabaja, pero aún así se puede ver los restos de estos desechos que emanaba. Por otro lado, tenemos las industrias de harinas, de fabricación de papel, de aceites de pescado, y por otros que no solamente van a contaminar el aire, sino que también eh, presentan desechos en lo que es el recurso hídrico. Por ejemplo, en aceites y grasas, para lo que es el alcantarillado, el límite máximo permisible sería de 15 a 50 microgramos por litro. El DBO sería de 500 microgramos por litro, y el DQO sería de 1000 a 1500 microgramos por litro. Este DBO y DQO es una medida para ver cuán contaminada estaría el agua por microorganismos o por la cantidad o facilidad de producción de dióxido de carbono que tienen algunas hongos y demás organismos dentro del agua, ¿no? Los sulfuros están limitados a 3 microgramos por litro, el cromo a 0,4 microgramos por litro, y el amonio en aproximadamente 30 microgramos por litro. Esto solamente en alcantarillado. En el resto del recurso hídrico, por ejemplo, en aguas superficiales como ríos, etcétera, la reducción aún es más drástica, siendo que, por ejemplo, los aceites y grasas tienen un límite de entre 3 y 20 microgramos por litro, los DBO y DQO de 30 a 50 microgramos por litro, los sulfuros de 0,5 microgramos por litro, cromo 0,2 microgramos por litro, y el amonio a 10 microgramos por litro. Hay que recalcar también que la medida de, por ejemplo, el límite máximo permisible para lo que son material particulado de plomo y arsénico, se mide a través de lo que es el promedio diario, con 16 tomas durante todo el día. Tiene que hacerse un promedio, y ese promedio tiene que estar dentro de lo que es el límite máximo permisible, ¿verdad?
Igualmente para los promedios anuales se hacen esos 16 promedios diarios y luego se hacen el promedio de todos los días de los que se ha medido para hacer un promedio anual. Siguiente. Y se aprovechan de este tipo de situaciones. Asimismo, continuando con los contenidos de la segunda parte de los LMPs para las emisiones gaseosas y también para las emisiones atmosféricas, teniendo variantes en vehículos automotor y entre plantas industriales. Y también de manera de establecer los LMPs como un tipo de emisión en clase de ruido generado por las aeronaves que operan en el territorio nacional. Así operando, o principalmente describiendo una de las primeras, que vendría a ser de las emisiones gaseosas de partículas y de actividad del subsector hidrocarburo. Primeramente definido por un decreto supremo, como todos los LMPs, y sustentado o consolidado mediante resoluciones legales que estén en constante a un estudio o conformes a especialistas que brinden un servicio o una investigación a estos. Y también desde un punto de vista de fiscalizadores o estaciones de monitoreo que conlleven como una fuente de emisión que esté sujeta a este control. Teniendo esto como añadido, supondremos de que estos límites permisibles serán fijados en estos decretos supremos como cuadros referentes, dándonos como disposición a valores como puedo observar en la diapositiva de abajo. ah, Observaremos cómo era una descripción de estas mediante sencillamente la simbología del Sistema Internacional de Unidades, el Sistema Internacional de Unidades, que está proporcionalmente de nuestro país, que vendría a ser el miligramo metro cúbico, que claramente para un entendedor con pocas palabras, vendría a ser un gramo o un tipo de material particulado que esté ocupando o que esté alrededor del metro cúbico. Asimismo, y comenzando por una segunda parte para las emisiones atmosféricas de vehículos automotores, aquí prácticamente ah, lo estableceremos mediante un decreto supremo con unas variaciones de fecha y mencionaremos la aprobación de este como un LMP, formando así una red sistemática de conformación de derivación de autos a base de una clasificación fijadas por año de aplicación o año establecido de fabricación del auto, sumando así como características de categoría o norma, como se podría observar en los brevetes, y una directiva y ciclo. Además, a todas esas características ya marcadas como responsable el distribuidor que venda estos vehículos automotor tenga una disposición de qué categoría o qué tipo o qué propiedades tiene ese vehículo. Notaremos también un limitante que podríamos observar en todos los LMPs, que es algo característico de cada LMP, siendo que en este podríamos hablar de la altitud específica que vendría a trabajar el automotor, teniendo un poco de vista de que de un motor fijado en una altura más alta que a nivel del mar, trabaje distinto a base de la presión u otros factores que se generen a base de este fenómeno. Sí, continuando, el establecer el ruido generado por las aeronaves que operan en el territorio nacional, de la misma manera decretada por el Decreto Supremo 005 en el 2019, y está asimismo consolidado por los estatutos anteriores de LMP, siendo prácticamente esto una base legal que consolida y no es cualquier argumento sin bases, sin fundamento, que que apoye el LMP, siendo este aplicable en cuestiones de un castigo severo al no ser cumplido. Una de las observaciones que vi al leer sobre todo este LMP, sería de que solo estas son concernientes a peruanos que tengan una matrícula peruana, principalmente que sean peruanos y manejen ese tipo de aviones, y que estén, por supuesto, en nuestro territorio, o extranjeros que realicen o soliciten operaciones dentro de nuestro país. Aclarar de que este estudio de ruido, como se pueden observar el título, tiene muchas variaciones en cuestión de problemática, teniendo en cuenta de que esta podría ser el factor cause daños en el sistema auditivo de ciertos animales o de personas,
o en relación de la destrucción de vida, de fauna cerca de los aeropuertos que se sigan construyendo por una mejora de transporte o movilidad del ser humano. Finalmente, el LMP para emisiones atmosféricas de plantas industriales, de fabricación de cemento y local. Está nombrada y aprobada últimamente, conocida como el 001 del 2020, MINAM, resolviendo así la aprobación de los LMPs en su ámbito de aplicación de definiciones correspondientes. Una de estas mantendrá una fuente fija y una fuente nueva, manteniendo que no, siendo que una fija tendrá un estudio más amplio, ya que esta, al ser fija, obtendrá o, o desperdiciará más efluentes que una nueva. También adecuando unos procesos de adecuación y unas disposiciones modificatorias, dado a que esta, al ser aprobada o nombrada últimamente, no será definida al 100% y no será una disposición y ejercida al 100%, y esta, al tener disposiciones modificatorias, se podrá emplear de una mejor manera, obteniendo mejoras o claramente siendo más rigurosa o por eso, dependiendo al estudio del ambiente, si ésta es beneficiado o no es afectado, o claramente si está normalizada. Y finalmente complementaremos con una descripción de los cuadros pertinentes, que sin mencionar el añadir los cuadros a estas diapositivas vendrían a ser un poco más antes, sin tener un sentido a la gente de poco interés o de interés objetivo, el mostrar diferentes cuadros en los cuales no se va a notar claramente su contenido en proporciones grandes. Finalizaremos así la, esa parte de la exposición pasando a mi compañero Illapuma. Ahora, ¿quién es el encargado de fiscalizar el cumplimiento de los LMP? Pues lo es el OE, que es el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, que garantiza que las actividades económicas se desarrollen en equilibrio, con el derecho de las personas a gozar un ambiente sano. Para ello, se encarga de la evaluación, supervisión, fiscalización, sanción en materia ambiental, y así como de la aplicación de incentivos en los sectores de minería, energía, pesquería e industria. Además, como ente rector de CINEFA, ejerce las funciones normativas y supervisora respecto de las entidades de fiscalización ambiental, EFA, en el Perú. Siguiente. Haciendo una crítica, ¿no? Si observamos la realidad de nuestro país, por ejemplo, para el MP Aguas, la calidad de agua potable en el Perú sobrepasó los límites máximos permisibles referenciales, que al año 2017 fueron del 1,37%. ¿Y esto debido a qué? A que las industrias incumplen con la depuración de aguas residuales, actividades minero-metalúrgicas. Otra crítica para el MP Suelos, hablando, ¿no?, de aquí, de nuestra región, simplemente. Hay una empresa agrícola de Alcachofa que utiliza fungicidas, herbicidas, y estas contienen altos contenidos de metales pesados que sirven para controlar los cultivos. En consecuencia, supera los secas y por consiguiente los LMP en los suelos. Y no hay nadie quien fiscalice este hecho. Una triste realidad. En el caso de LMP aire, los LMP para el aire, si observamos, ¿no?, en el Callao, existen 15 empresas de actividad industrial que generan altos niveles de contaminación, superando los LMP productos por esas actividades industriales. Y eso genera que el costo de la salud sea alto. Siguiente. Otra crítica. Esta crítica más va al ámbito político, ¿no? Lamentablemente en nuestro país no hay una respectiva fiscalización de parte del Ministerio del Ambiente y OEFA. Este problema sucede a raíz de la gran corrupción que viene azotando el país, ¿no? Como dijo anteriormente un compañero en la exposición, se ha perdido la esencia fundamental de esas normas, ¿no?, ambientales, y se ha regularizado, se ha modificado prácticamente hasta el día de hoy. Siguiente. Ya, algunas recomendaciones, ¿no? Es,
Uno, optimizar el control operacional e implementar medidas de contingencia para la planta de tratamiento de aguas industriales, de modo que sus efluentes cumplan con los límites máximos establecidos por esa resolución número 011-069. Raya B. Y la recomendación número 26 del formato de fiscalización. Segundo, evaluar y ejecutar las medidas correctivas para que las concentraciones de PM2,5 en las estaciones de G01, G03, G07 y G08 no superen los niveles permisibles recomendados. Es decir, recomendación número 23 del formato de fiscalización. En los sistemas implementados, recomendación 3. En los sistemas implementados para la reducción de material particulado, tanto para chimenea como para emisiones fugitivas, se deben implementar y registrar indicadores permanentes de cuantificación que permitan evaluar la eficiencia de los sistemas implementados. Recomendación número 6 del formato de fiscalización LMP. Siguiente. En algunas conclusiones, el deber del Estado, como ente protector del ambiente, asume un rol cautelar, ¿no? Cautelar que traduce mediante la imposición de parámetros, límites máximos permisibles, que son los LMP, que debería tener más en cuenta un criterio diferenciado, en promedio o en cualquier momento, en el periodo en el que se toma la muestra correspondiente y la realidad natural del medio ambiente. También, en general, debería haber la mejora de la red de monitoreo de calidad del aire, suelos, agua y meteorología. Se estima en el Perú que se ha cumplido la CECA, o bueno, los LMP, en un 80%, ¿no? Y ha sido más que todo para el agua, ya que el agua es el más afectado de los recursos. Para el caso puntual de las empresas de producción energética, mediante el uso de la fuerza del agua, o sea, las hidroeléctricas. En su uso productivo, la contaminación debe ser mínima y se debe restringir la incorporación de elementos, recursos al agua, ¿no? Porque no se necesita generalmente, teniendo en cuenta su estado inicial. Eso sería todo.